Hoy nos toca el capítulo número 2 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 2 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, tiene por título, Los años en el desierto. Recuerden que en el devocional anterior, Moisés estaba recordando al pueblo de Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estaban recordando todo lo que Dios había hecho con sus vidas durante todo ese tiempo en el desierto. Y el capítulo número 2 continúa con esos relatos, recordando todas las cosas. Dice, los años en el desierto. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. 2. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gloria a Dios. Vamos a detenernos en el 8. Y el 8 dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Vamos a detenernos aquí un momentito en el versículo 8 y volvamos al inicio. Aquí nos hablan que dice que luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado ese monte, y volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Vamos a ver quiénes son estos los hijos de Saúl. ¿O quién fue Saúl? Recuerden que Saúl fue mellizo con Jacob, para entender mejor. ¿Quién fue Jacob? El mismo Israel. Primero se llamó Jacob, luego se le cambió el nombre a Israel. Y es el mismo de las descendencias del pueblo de Israel. Entonces Jacob fue hermano mellizo de Esaú, que fueron hijos de Isaac y Rebeca. La Biblia cuenta que Rebeca no podía tener hijos, por lo que Isaac oró a Dios por ella, y Dios le dijo que Rebeca tendría mellizos y que el mayor serviría al menor. Entonces ahí vemos que Esaú y Jacob eran mellizos. Esaú nació primero, pero vendió, recuerden, su derecho de primogenitura a su hermano Jacob, ¿a cambio de qué? De un plato de lentejas.
vendió su primogénito. El nombre de Saúl significa peludo y tenía un color rojizo y era peludo porque era muy velloso. Él se casó con 2 mujeres de Canaán, lo que entristeció a sus padres, porque la gente de Canaán adoraba a otros dioses, no adoraba a Dios, al Dios vivo, Jehová. El apodo de Saúl fue Edom. Por eso a sus descendientes se les llamó edomita. Vemos que Jacob era un hombre sencillo que seguía a Dios, pero Isaac prefería a Esaú porque era un buen cazador y era el que traía el alimento para la casa. Y vemos que Esaú se asentó en la región montañosa de Seir. Por eso que aquí dice que no se metieran con ellos, porque son sus hermanos. Porque este es el pueblo de Israel, que son la descendencia de Jacob, y Jacob fue el hermano de Esaú. Entonces eran sus hermanos. Entonces Dios les dijo allí que no os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aún, fíjense, ni aún lo que cubre la planta de un pie, wow, ni un pedacito, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces dijo, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos agua y beberéis. Dice, porque Jehová tu Dios los ha bendecido en toda obra de sus manos. Y después en el 8 dice, y nos alejemos, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elá y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Vamos a detenernos aquí un momentito. Dice en el 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Vamos a ver quién era Moab. Aquí vemos que Moab era el hijo de Lot. Vemos que en Génesis, en el capítulo 19, en el Génesis capítulo 19, se menciona que la hija mayor de Lot tuvo un hijo al que llamó Moab. Recuerden que cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, Dios sacó a su familia de allí, a Lot, su esposa y sus hijas, de Sodoma y Gomorra, para que no fueran destruidos junto con la ciudad. Después que la esposa miró atrás, se convirtió en estatua de sal, quedaron Lot y sus hijas. Y sus hijas inventaron algo, y que para que su padre no quedara ellos sin descendencia, la mayor, o sea, emborracharon a su papá, y la mayor tuvo intimidad con él primero,
Y después al otro día se volvieron a emborrachar y la menor tuvo intimidad con él. Y las dos quedaron embarazadas. Entonces la mayor, aquí en Génesis 19:37, dice que la mayor, la hija de Lot, tuvo un hijo que se llamó Moab, es el Moab que estamos aquí hablando. Un hijo que se llamó Moab, y la palabra Moab en hebreo significa del padre, porque tuvo un hijo del padre. Y el territorio que habitaba la descendencia de Moab se llamaba Moab, o también le decían el campo de Moab. Se encontraba en una llanura elevada, cerca de las costas sudeste del Mar Muerto. Y los moabitas adoraban a Quemos, al peor, a Astar, Quemos. Y también se vio allí que los moabitas, muchos estaban emparentados, habían unos que estaban emparentados con los israelitas, ya que eran descendientes de los, el cual fue sobrino de Abraham. Entonces aquí Dios le dijo que no los molestaran a ellos, a Moab, ni que se empeñaran con ellos en guerra, porque no les iba a dar posesión de sus tierras, porque Él les había dado esa tierra, les había dado por heredad a los hijos de Lot. Entonces, los gemitas, dice, habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de No. Y habían gigantes allí también, como los hijos de No, habitaban antes de ellos. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los hebreos, los cuales echaron los hijos de Saúl. Ellos echaron fuera a toda esa gente, ¿no? Tomaron posesión de esa tierra y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. O sea que así como Dios le dio al pueblo de Israel también las tierras para que la poseyeran, las tierras de Canaán, también Dios le dio a los hijos de Lot también sus tierras de posesión para que la poseyeran. Les dio también su territorio a ellos también. Entonces dice el 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Serat. Y pasamos el arroyo de Serat. Y el 14, y los días, dice, y los días que anduvimos, y los días que anduvimos de Cades, Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. 15. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. 16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, vamos a detenernos aquí un momento, aquí en el 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Veamos allí qué pasó allí en Cades Barnea. Recordemos que los israelitas allí se rebelaron contra Jehová, contra los planes que Dios tenía de entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Vagaron por el desierto durante 40 años hasta que murió toda la generación de hombres de guerra. Allí los israelitas se rebelaron contra Dios y no quisieron obedecerle. Entonces Dios juró
Dios lo juzgó, perdón, por su falta de fe y lo condenó a vagar por el desierto. Allí en Cades Barnea fue el campamento principal de los israelitas durante muchos años. Desde Cades Barnea se envió a los espías israelitas a Canaán. ¿Lo recuerdan? Los dos espías. Desde allí, desde Cades Barnea, fue donde Moisés envió a los dos espías, guiado por Dios, ¿no? Porque Dios era el que Jehová era el que daba la orden. Se enviaron a los dos espías, un líder de cada tribu, a verificar la tierra de Canaán. Y ahí fue después donde vinieron los 10 hablando mal, no exaltaron el poder de Dios, hicieron que el pueblo murmurara, hablaron sin fe, y ya sabemos las consecuencias. Muchos murieron. Y como consecuencia ellos no iban a ver con esa generación la tierra prometida. Entonces vemos que allí en Cades Barnea, de Cades Barnea, del arroyo Ceret, pasaron 38 años desde que los israelitas salieron de Cades Barnea hasta que cruzaron el arroyo Ceret. Durante ese tiempo, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra murieron en el desierto. Dios les dijo que no iban a entrar. Y cuando Dios habla, ay Dios. Entonces Dios dijo que no iban a entrar a la tierra prometida por su conducta, por su actitud. Entonces Dios cumplió su juramento de eliminar a toda la generación de guerreros. Dios lo cumplió. Pues cuando Dios habla, Él cumple. Cuando Dios habla, Él cumple. 17. Dice, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ara. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban consomeos. Pueblo gigante, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su tierra. Como hizo Jehová con los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyeron a los Oreos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Castofreos que salieron de Castor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Aquí vamos a detenernos un momento al 23. Volvamos al 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no les molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Veamos aquí quién era Amón. ¿Quién fue? Amón. Amón también fue hijo de Lot, o como le quieran decir, descendiente de Lot. Los descendientes de Lot fueron los moabitas y los amonitas. Ahí lo podemos chequear en Génesis capítulo 19, versículo 37 al 38. Dice que la mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. Que leímos hace rato que Dios le entregó también herencia a ellos, las tierras, más tierras. Y dice el 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los hijos de
Amón hasta hoy. O sea que Moab fue el hijo de Lot con la mayor. Y Amón, bueno, Amón exactamente no, Ben Amí, fue el hijo menor, fue el hijo que tuvo con la menor, el cual el padre de los hijos de Amón hasta hoy. Se les llamó Amón. Y de allí, por eso es que le dicen Amonita. Entonces aquí nos dice, y cuando te acerques, en el versículo 19, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Fíjense, a los dos hijos. Dios le dio a ellos heredad de tierra. Y aquí Dios está hablando y dice que en esas tierras antes fueron, allí había gigantes, allí había pueblos, había gigantes que tuvieron esas tierras. Habitaron allí gigantes en otros tiempos. Y dice que a los cuales los amonitas llamaban tonsomeos. Eran pueblos grandes y numerosos y altos, como los hijos de Aná. Dice a los cuales Dios destruyó, Jehová destruyó delante de los amonitas. Entonces estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Y también dice que también, como hizo Jehová con los hijos de Saúl, que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Entonces aquí, el 24 dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a la tierra y a su tierra. Y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Fíjense, 25. Hoy comenzaré a poner su temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. 26. Y envió mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré el agua también. Me darás y el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hizo conmigo los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, y los moabitas, que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová, nuestro Dios. 30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Asa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aoer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del campo del arroyo de Jabor.
ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. O sea, las tierras que Dios le prohibió que no se metieran con ellos no se metieron. Entonces aquí vamos a volver al 24. Dice, levantaos y salid y pasar el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, el rey de Hesbón, a Amorreo, y a la tierra comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aquí está algo interesantísimo. Aquí nosotros vemos que el pueblo fue obediente a las instrucciones de Jehová. No se metieron con los pueblos que Dios dijo que no se metieran. Y tomaron las ciudades que Dios dijo que tomaran. Esas tierras eran de ellos. Y vemos que, eso lo llevamos hoy en día, ¿no? Vemos que las promesas que Dios nos hace no se harán realidad en nuestra vida antes del tiempo que Dios señaló, pero tampoco llegará fuera de tiempo. Aquí vemos que ellos pasaron, el pueblo de Israel. El camino era de 11 días, nada más, pero se tardaron 40 años. Se tardaron 40 años. Dios les había prometido a ellos la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Le hizo la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y en la descendencia de Jacob fue se cumplió. Entonces aquí vemos que Dios nos da una promesa. ¿Qué promesa Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros? Porque así como el pueblo de Israel pasó por el desierto, nosotros también tenemos que pasar por el desierto. Pero esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros se va a cumplir. Pero aquí vemos que se cumple es en el tiempo de Dios. Recuerden todo lo que el pueblo de Israel pasó. Todo lo que pasó, todas las situaciones que hubieron, positivas, negativas, cómo Dios fue formando el carácter de ellos. Muchos murieron en el camino. Bueno, vamos a decir la gran mayoría. Todos los que tenían edad para la guerra murieron. Por desobedecer a Dios, por rebelarse a Dios, por no querer someterse a lo que Dios establecía, a lo que Dios hablaba. Eso no ha cambiado hoy en día. Eso no ha cambiado hoy en día. Dios exige de nosotros obediencia, sometimiento, sumisión a Él. Cuando el hijo o la hija de Dios se revela y no quiere obedecer, quiere vivir una vida apartada de la palabra, dice que cristiana, porque va a la iglesia los 7 días de la semana, pero no hace lo que dice la Biblia, no vive conforme a la palabra. Eso es estar en rebelión todo el día. Cuando yo no obedezco a Dios, estoy en rebeldía. Entonces aquí vemos las consecuencias que hubo cuando las personas están en rebeldía, cuando las personas se ponen a murmurar, a hablar mal de los líderes, de los hermanos. Eso trae división, trae detenimiento. Vemos cómo terminaron ellos. Dios les enviaba plaga y las personas morían. Los que se levantaban a murmurar. Si no abría la tierra, como pasó allí, se los tragaba. Cuando el pueblo se rebelaba, cuando hicieron el becerro esperando a Moisés, que se pasaban los días y se desesperaron y mandaron a hacer un becerro para adorar. Muchas cosas pasaron en ese desierto. Y así mismo hoy en día es igualito. Cuando el Señor nos hace pasar a nosotros por pruebas, por desierto, nadie sabe el tiempo que va a durar una prueba, el desierto. Sabemos que dura su buen tiempo, pero no sabemos el tiempo exacto. Lo único que sí sabemos es que nosotros esa promesa, lo que Dios nos ha prometido, nosotros no la podemos recibir hasta que no pasemos a probar de ese desierto.
Aquí tenemos un ejemplo buenísimo de Jesús. Aquí tenemos, tenía 17 años cuando estaba allá con su familia. Y Dios ya le estaba mostrando un sueño que iba a hacer con él. Lo vendieron sus hermanos. Y miren, desde los 17 años después que lo vendieron, todo lo que pasó José. Lo vendieron, después estuvo allá, encargándose de la casa de Potifar. La mujer quería acostarse con él. Él no quería porque no quería ofender a Dios. Y por no ofender a Dios lo metieron preso. Todos los años que pasó allí sufriendo, fuera de apartado de sus padres, de su familia, haciendo cosas que nunca había hecho y aprendiendo que Dios lo estaba preparando. Hasta que llegó un día, los años que duró preso, él quería salir. Cuando él le dio el sueño al copero, al panadero, él quería salir. Dile al rey, recuérdale al rey, háblale bien de mí, para que lo sacara de allí. Pero el hombre no se acordó de eso. No es que él se le olvidó, sino que no era el tiempo. No era el tiempo de que el proceso, el desierto él terminara. Todo lo que José pasó durante años y años fue desierto. Entonces, terminando el desierto, ahí fue donde Dios, las promesas se cumplieron. Esa promesa sueños, que cuando tenía 17 años, él tuvo los sueños, esos sueños se cumplieron cuando ya Dios terminó el proceso de desierto. Lo sacaron de ahí de la cárcel. Años fue procesado. Por años pasó por el desierto. Y así mismo pasa con nosotros iguales. Solo que el desierto es diferente para cada quien. De repente hay personas que están enfermas, tienen años enfermas. Es porque Dios está tratando, trabajando. Esa enfermedad no es para muerte, pero tiene que pasar por su desierto. De repente su desierto es su esposa, su esposo. Su desierto es su hijo. Su desierto es una situación que aflige, que duele, que es negativa. Y Dios procesa a cada quien de manera diferente. Y en todo ese tiempo, así como hizo con el pueblo de Israel, hace con cada uno de nosotros. Nos va preparando, nos va moldeando, va formando el carácter de nosotros. Nos enseña a acercarnos más a Él. Somos preparados en todas las áreas. ¿Por qué? Para que cuando se termine el desierto, ya la persona esté lista, preparada para trabajar o para ejercer el llamado que tiene. Los 5 ministerios o cualquier otro ministerio de la iglesia. Pero primero, nadie es llamado, nadie es levantado a un ministerio si primero no es procesado, si primero no es pasado por desierto. Por eso es que pasan muchas cosas terribles, por eso. Porque Dios no se muere antes de tiempo. José quería salir de la cárcel, pero no, iba a salir el día que ya estaba establecido que saliera. Porque para cada desierto Dios tiene su tiempo que Dios pone. Y nadie puede salir antes, ni salimos tarde del desierto. Es un tiempo justo que Dios escribe. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Todo lo hace Él con propósito, con un objetivo. Entonces vemos allí que el pueblo de Israel derrota a Seón. Dice en el 25, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Ahí vemos como siempre Dios tiene todo bajo control. A veces uno se angustia porque uno recibe palabra de Dios, confirmaciones con otras personas de que Dios va a usar a uno en esto, aquello, y uno ve eso como que algo imposible, Dios mío, pero no va a ser imposible, sino que Dios primero procesa, porque la persona tiene que ser procesada, pasar primero por el desierto, y después que procesa la persona, pasa por el desierto, y cuando llega el día, ahí la levanta, a trabajar en lo que Dios quiere, en lo que le dijo que le iba a usar. Y Dios como una torre.
Aquí vemos qué fue lo que dijo Jehová. Comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de toda la tierra. O sea que la gente cuando escuchara, oyera al pueblo de Israel, iba a sentir espanto, terror, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Temblarían ante el pueblo de Israel, toda esa gente. ¿Y qué pasó? Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria porque allí estaba el respaldo de Dios, porque era Dios quien los había enviado. Cuando Dios envía a uno a hacer algo, allí está Dios metido. Ahí la persona, el hijo, la hija de Dios tiene el respaldo de Dios porque fue enviado por Dios. Pero cuando la persona se mete en algo, sin Dios haberlo llamado, sin Dios haberlo levantado, hay problema. Porque hay problema. Porque ahí no está el respaldo de Dios. Dios es quien llama, Dios es quien levanta en su tiempo a cada persona a servir en su ministerio delante de Dios. Dios es quien llama. Dios da una promesa y en el momento, en el tiempo de Dios, Dios va a hacer que esa promesa se cumpla en la persona. En el tiempo de Dios. Entonces, el hijo o la hija de Dios no se puede adelantar. No se puede adelantar en tiempo. No se puede adelantar. Ay, que Dios me dijo que yo iba a ser un pianista. Iba a ser esto y aquello. Eso va a ser en el tiempo de Dios. Entonces Dios primero procesa, trata con esa persona, la moldea, la hace pasar por el desierto. Y cuando ya esté preparada, que Dios vea que ya es el tiempo, Dios levanta a esa persona. Dios levanta. La persona puede ser, mira, puede haber hecho los miles de cursos como pianista. Pero esa parte de la preparación física es una parte, pero falta la parte espiritual, donde Dios procesa a la persona y la hace pasar por el desierto. Entonces, cuando termine esos desiertos que Dios lo mismo lo va a levantar, como pianista, en el tiempo de Dios. Ni Dios se va a levantar, ni Dios lo va a hacer tarde, sino en el tiempo de Dios. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel se rehusó a Seón. Fíjense lo que hizo Dios. Dios endureció el corazón de ese rey. Dios lo endureció. O sea que Dios acumula todo. Dios toca los corazones, Dios es quien abre puertas. Dios es quien hace todo conforme a su voluntad. Cuando Dios tiene un propósito y llegó el tiempo donde va a cumplir en la persona el propósito, Dios acumula todas las cosas. Uno no se tiene por qué preocupar por nada. Uno ve terrible la situación, ¿y cómo va a ser? Bueno, yo no sé cómo va a ser, no sé cómo se va a dar. Lo único de que sí estoy segura y creo que Dios lo va a hacer. A su manera, como Él quiere, en el tiempo de Él, pero Él lo va a hacer. ¿Cómo lo hará? No sé, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Esa es nuestra certeza. Es que es nuestra confianza en Él, de que Él lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Y así como Él le dio la victoria ante ese rey, así también nos va a dar la victoria a nosotros. Si nosotros somos obedientes, fieles a Él, somos constantes, esperamos en Él, el tiempo de Él, no el tiempo de nosotros, el tiempo de Él. Él nos va a levantar y nos va a exaltar. Así como hizo con nosotros. Después de ser procesado y procesado, entrenado y todo, pues llegó el tiempo de exaltación. ¿Y quién terminó José? Como gobernador, gobernando el país de Egipto. Fíjense la diferencia. Después de lo que Dios lo procesó, lo tuvo que preparar para que él fuera a la final, gobernador de un país. Entonces, independientemente de la promesa que Dios te haya hecho a ti, independientemente de la promesa, para que esa promesa se cumpla, primero hay que pasar por muchos desiertos, por muchas situaciones, que Dios tiene que prepararnos. Nosotros tenemos que estar preparados para recibir esa bendición de Dios. Y Dios nos prepara para eso. Nosotros lo que tenemos que tener es la confianza de que Dios no es un hombre, no es un hombre para arrepentirse. Cuando Él habla, Él cumple.
Y lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Esa es la certeza de nuestra confianza. No importa el tiempo que pase, no importa. Nosotros lo que tenemos que estar firmes y mirar a Dios en la siniestra, buscar cada día más del Señor, alinearnos cada día más a la palabra, obedecer con todo. Esas bendiciones se van a derramar sobre nosotros. Y Dios va a cumplir todo lo que nos ha prometido a través de su palabra y personalmente. Dios es bueno y para siempre es misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que esta tu palabra produzca fruto ciento por uno en nuestras vidas, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con tu Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.